Efectos del turismo sobre aspectos sociales, culturales y medioambientales. Primero nosotros tenemos que entender cuál es el concepto de desarrollo sostenible, y este se ha propuesto en 1987 a través del informe de Brundtland, que fue denominado Nuestro Futuro Común, que fue un informe orientado, por ejemplo, a mostrar cuáles eran las características relacionadas con el medio ambiente y el desarrollo a nivel mundial. A través de este informe se da por primera vez, por ejemplo, el concepto de desarrollo sostenible, que nos menciona, ¿no? El desarrollo que satisface las necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para satisfacer sus necesidades propias. Este mismo informe fue presentado en 1992 en la cumbre de Río de Janeiro y tuvo mucha incidencia en ese entonces, ¿no? Y desde 1992 se ha ido aplicando todo lo que representa el concepto de desarrollo sostenible, y obviamente más adelante se va a aplicar al sector turístico. De igual manera, por ejemplo, en territorio boliviano, este informe va a influir mucho en lo que va a ser el desarrollo de la ley C73, la ley del medio ambiente, que también se va a promulgar el mismo año, en 1992. Un año después, la Federación Nacional de Parques Naturales en Europa va a definir por primera vez lo que es el concepto de turismo sostenible, y lo va a definir de la siguiente manera: todas las formas de desarrollo turístico, gestión y actividad que mantienen la integridad ambiental, social y económica, así como el bienestar de los recursos naturales y culturales a perpetuidad. Por otro lado, la OMT recién va a aplicar el concepto de turismo sostenible el año 2000 y lo va a definir de la siguiente manera, ¿no? El turismo sostenible atiende las necesidades de los turistas actuales y de las regiones receptoras, y al mismo tiempo protege y fomenta las oportunidades para el futuro. Se concibe como una vía para la gestión de todos los recursos de forma que puedan satisfacerse las necesidades económicas, sociales y estéticas, respetando al mismo tiempo la integridad cultural, los procesos ecológicos esenciales, la diversidad biológica y los sistemas que sostienen la vida. Elementos importantes a resaltar en ambos conceptos es obviamente que se destaca el tema de que tiene que haber una sostenibilidad económica. Por lo tanto, se tiene que generar recursos a través del aprovechamiento sostenible de las áreas protegidas o los recursos culturales en su conjunto. Por otro lado, se tiene que también orientar a preservar y satisfacer las necesidades no solo de los turistas, sino también de la población local. Son aspectos muy importantes. Y obviamente, todo el aprovechamiento de recursos que nosotros tenemos los vamos a dedicar a la actividad turística. Tienen que funcionar en algunos casos a perpetuidad, o bien tienen que, por ejemplo, satisfacer las necesidades de las generaciones futuras, obviamente respetando siempre lo que representa la integridad cultural y también todo lo que representa los procesos ecológicos del sistema Tierra. Hay tres principios básicos, ¿no? En alguna literatura, como en el ejemplo que tenemos acá, se van a mencionar cuatro, mayormente, pero siempre se va a fusionar lo que es lo social y lo cultural. Recordemos que cultura y sociedad siempre van de la mano. En el caso de los seres humanos nunca se separan. El principio, por ejemplo, ecológico está orientado a que el desarrollo que causa el turismo no tiene que generar efectos irreversibles en los ecosistemas de los diferentes destinos turísticos en su conjunto. Cuando se habla de sostenibilidad social, se refiere, por ejemplo, a la capacidad que va a tener la comunidad para absorber al turista o al turismo en general. Y sostenibilidad cultural está referido, por ejemplo, a que se tienen que respetar y se tienen que mantener y retener todas las formas propias o características distintivas de todas las culturas con las que el turista tenga contacto. Y la sostenibilidad económica está orientado a que se tiene que asegurar el nivel de ganancia económica que requiere el sector para que esto sea viable. Entonces, en todo caso, que si cualquier destino turístico que quiera tener o manejarse desde lo que representa el turismo sostenible, no puede funcionar de forma sostenible como tal si no cumple con estos tres o cuatro aspectos en su conjunto. Mayormente, como lo habíamos dicho, siempre se fusiona lo social con lo cultural. Lo que se estandariza siempre son tres principios: ecológico, medioambiental, sociocultural y económico. Aunque en otra literatura van a poder identificar, por ejemplo, estos cuatro principios. Hay unas características muy fundamentales que se tienen que tomar en cuenta cuando se habla de desarrollo sostenible, y es obviamente que se debe aplicar este modelo a todos los destinos en los que nosotros o el turismo tiene incidencia. Por un lado, como lo habíamos dicho anteriormente, estas características o estos principios de la sostenibilidad en turismo tienen que basarse en tres principios básicos, que son lo económico, lo social o lo medioambiental o lo sociocultural.
Hay que tomar en cuenta dos aspectos importantes. Se tiene que cambiar, por ejemplo, lo que nosotros vamos a entender como modelos de consumo y en otro caso como modelos productivos. El primero tiene que ir, por ejemplo, especialmente atendiendo a la estacionalidad y al tipo de turismo que nosotros queremos o tenemos en nuestros destinos. Y obviamente que también se tienen que cambiar algunos modelos en la forma de presentación de los servicios turísticos en su conjunto y obviamente el tipo de actividades que vamos a proponer en nuestros destinos. Cuando hablamos de modelos productivos, está referido, por ejemplo, a la oferta en su conjunto en los destinos turísticos. La industria turística y la protección del medio ambiente va a partir, por ejemplo, obviamente del concepto que nos lanza la OMT sobre el turismo sostenible, y aquí hay que tomar en cuenta tres aspectos importantes. Por un lado, dar un uso óptimo a los recursos ambientales, y lo que nos menciona precisamente es que debemos mantener los procesos ecológicos. El turismo tiene que ayudar a preservar y conservar la diversidad biológica en su conjunto. El segundo aspecto es respetar la autenticidad sociocultural de las comunidades anfitrionas y precisamente está orientado a conservar sus activos culturales vivos y sus tradiciones y sus valores tradicionales. Se tiene que fomentar un entendimiento y una tolerancia intercultural en el conjunto. Por último, es asegurar las actividades económicas para que estas sean viables. Obviamente, como se ha mencionado anteriormente, se tiene que generar beneficios socioeconómicos y se tienen que redistribuir de forma equitativa. Algunos aspectos a considerar, por ejemplo, cuando se habla, la OMT nos menciona, por ejemplo, referente a lo que representa el turismo sostenible, y nos dice, además, este modelo de turismo debe reportar también un alto grado de satisfacción a los turistas y representar para ellos una experiencia significativa que los haga más conscientes de los problemas de la sostenibilidad y fomente en ellos unas prácticas turísticas acordes en principios. ¿Eso qué quiere decir? Que no solo tiene que satisfacer las necesidades o requerimientos que tengan las comunidades locales, sino que también se tiene que satisfacer las necesidades y las expectativas que tengan los turistas en los destinos turísticos que ellos van a frecuentar. En cuanto a lo sociocultural, lo económico y lo ambiental, hay algunos principios que se tienen que contemplar. Cuando se habla, por ejemplo, de económico, tiene que haber satisfacción del visitante, equidad social, calidad de empleo, prosperidad local y viabilidad económica. En cuanto a lo ambiental, tiene que ver, por ejemplo, una gestión del territorio adecuada, una gestión del agua apropiada, una gestión de la energía adecuada, una gestión de los residuos sólidos adecuada y acorde, por ejemplo, con la calidad ambiental en su conjunto, una conservación de la biodiversidad y obviamente se tiene que medir la huella de carbono. Nosotros tenemos diferentes elementos para medir la huella de carbono. Por un lado, utilizamos en su conjunto lo que representa, por ejemplo, los estudios de capacidad de carga en general. Tenemos también los estudios de capacidad de carga y acogida y obviamente los estudios de capacidad de carga turística. Y obviamente también hay estudios de capacidad de carga psicológica en estos ámbitos. En lo sociocultural se tiene que haber una protección del patrimonio en su conjunto, tiene que haber una diversidad en la oferta cultural, tiene que buscarse el bienestar de la comunidad y tiene que haber una contribución al desarrollo local. Los beneficios del turismo sostenible pueden ser los siguientes. Primeramente, facilita la comprensión de los impactos que genera el turismo en el medio ambiente natural y cultural y humano. Asegura un adecuado equilibrio entre beneficios y costos, genera empleo local de manera directa en el sector de servicios, estimula la rentabilidad de las industrias domésticas locales, genera entrada de divisas en el país e inversiones en la economía local, diversifica la economía local, particularmente en áreas rurales, donde el empleo agrario puede ser esporádico e ineficiente. Estamos hablando de que hay otra oportunidad más de ingresos económicos en algunas áreas rurales. Procura el entendimiento y la toma de decisiones entre todos los colectivos para su coexistencia con otros recursos. Incorpora una planificación que asegure el desarrollo turístico adecuado a la capacidad de carga del ecosistema, estimula la mejora de los transportes locales, la comunicación y las infraestructuras básicas. Hay una oferta de actividades que pueden ser disfrutadas tanto por la comunidad local como por los turistas, ayuda a la preservación del patrimonio histórico y cultural, anima por una parte la recuperación de usos agrarios en tierras marginales y por otra favorece el mantenimiento de la vegetación natural en grandes áreas, mejora la autoestima de la población local y la revalorización de su entorno y sus características culturales. Ofrece oportunidad para una mayor comunicación y entendimiento entre personas de distintas procedencias.
Demuestra la importancia de los recursos naturales y culturales para el bienestar económico y social de la comunidad local y cómo ésta puede ayudar a preservarlos. Controla y valora los impactos provocados por el turismo, desarrolla métodos fiables de responsabilidad ambiental y contrarresta los efectos negativos. Estos son, por ejemplo, considerados los beneficios del turismo sostenible en su conjunto. Hay algunos aspectos que nosotros tenemos que tomar en cuenta cuando hablamos de turismo y medio ambiente, y precisamente una serie de conflictos ambientales que se generan comúnmente. Estos pueden ser sobre todo relacionados con la energía, el agua, los residuos, incendios, ruidos o la degradación paisajística. El primero obviamente va a estar mencionado a través de que el turismo consume gran cantidad de energía, en su mayoría por ejemplo con el tema de los transportes en su conjunto, combustibles fósiles mayormente. El tema del agua, somos un alto consumidor de líquidos, de agua en diferentes momentos. Por ejemplo, mayormente cuando realizamos actividades turísticas tendemos a usar bastante líquido, y no solo por ejemplo para consumo personal, sino también por ejemplo para el tema de la higiene. Terminamos bañándonos en la mañana, al mediodía, después de realizar alguna actividad turística, en la tarde o en la noche, después de salir a bailar y demás, después de diferentes actividades de esparcimiento que podemos realizar durante la noche. Entonces el consumo de agua se hace constante. En algunos casos generamos una serie de descontrolados efectos sobre la generación de residuos sólidos. No solo, por ejemplo, por la basura que se va generando y se va botando en los contenedores. En algunos casos existe, por ejemplo, algún tipo de turistas que no tienen ningún tipo de conciencia ambiental, que terminan botando su basura tanto en áreas protegidas como en parques arqueológicos o sitios culturales. En algunos casos, por ejemplo, por algunas actividades veraniegas o de diferente índole, se termina, por ejemplo, provocando una serie de incendios. Esto se da sobre todo en parques naturales, donde hay grandes reservas de bosque. Obviamente, por la generación o el manejo continuo de vehículos o de centros de esparcimiento, también se va generando una contaminación auditiva. Y obviamente a medida de que nosotros vamos consumiendo grandes extensiones o destinando grandes extensiones de terreno a la actividad turística o a la transformación paulatina del medio ambiente para el desarrollo de cierto tipo de actividades turísticas, nos vamos convirtiendo en degradadores de lo que se presenta el paisaje. Consumimos grandes extensiones de paisaje. Existen algunas relaciones potenciales entre el turismo y el medio ambiente. Se han identificado tres, Budowski ha identificado tres prácticamente, que son los conflictos, la convivencia y la simbiosis. El primero, por ejemplo, es cuando el turismo genera una serie de o perjudica en la conservación del medio ambiente o de la naturaleza en su conjunto. Entonces hay una serie de conflictos entre los sectores que aportan al desarrollo turístico y los sectores conservacionistas. Por otro lado se da, por ejemplo, lo que se conoce como convivencia, y es cuando, por ejemplo, dos sectores conviven pero no logran tener ningún tipo de relación entre sí. Por un lado, por ejemplo, en algún territorio pueden desarrollarse el turismo como tal, ya sea en áreas culturales o naturales, y por el otro lado está también en el mismo sector lo que representa, por ejemplo, los sectores conservacionistas. Ninguno de los dos, por ejemplo, llega a tener un conflicto o llega a tener simbiosis. Entonces hay una convivencia, pero hay una serie de tensión. En algunos casos, por ejemplo, el estar relacionados a ambos sectores sin un status quo general puede llegar a generar, por un lado, o bien en la simbiosis entre estos sectores, o bien, por ejemplo, una serie de relaciones de conflicto entre los sectores. El tercer aspecto es precisamente el que todos buscamos, y es cuando, por ejemplo, tanto el sector conservacionista como el sector de desarrollo turístico encuentran ciertos mecanismos para interrelacionarse de manera satisfactoria, obviamente, y es acá donde el turismo va a orientarse prácticamente al desarrollo y la conservación del medio ambiente en su conjunto, lo que nosotros conocemos prácticamente como turismo sostenible. Entonces, unos ejemplos. Acá, por ejemplo, se ha visto la forma de preservar lo que es la crianza o la reproducción de algunos reptiles que están en peligro de extinción. Entonces hay una relación de simbiosis. Por otro lado, hay una serie de conflictos cuando algunos turistas, por ejemplo, no tienen la capacidad de comprender la importancia de preservar ni de respetar las especies animales, ¿no? Lo que representa la fauna en su conjunto, y tienden a generar una serie de impactos negativos en el medio ambiente. En otros casos, por ejemplo, la simbiosis también se va a orientar a algunas actividades de desarrollo que son inevitables, ¿no? Entonces, la construcción de estos productos sobre áreas protegidas precisamente está orientado a preservar los procesos naturales sin la necesidad de que no exista ningún tipo de intervención del ser humano.
Esto se da sobre todo cuando el desarrollo o la implementación de cierto tipo de vías a través de ciertos parques naturales y demás se hace esencial para el desarrollo de la región o del país. Turismo y educación ambiental va a partir de 4 aspectos importantes. Primeramente, pero la educación ambiental debe enfocarse en la información hacia los visitantes y la gestión de estos en su conjunto. Eso se da a través de estos 4 pasos. Primeramente, los turistas van a demandar servicios y productos turísticos responsables ambientalmente. Desean aprender siempre de las características y de la importancia de conservar el destino turístico que están visitando. La educación ambiental puede conseguir una mejor comprensión de la problemática y obviamente nosotros tenemos que orientarnos a concientizar a los turistas, no solo a la población local. Entonces, esto parte de que nosotros preveamos una serie de campañas de educación ambiental, de concientización, y obviamente esto va a facilitar hacia una serie de cambios en la conducta y en la actitud que tengan los turistas sobre los destinos que están visitando. Y esto va a acompañar obviamente al tipo de interpretación ambiental que nosotros le demos. Una interpretación ambiental de calidad precisamente va a reducir toda capacidad de comportamientos inadecuados en los destinos visitados. Y el nivel y el tipo de educación ambiental debe adaptarse a las necesidades, intereses y expectativas del visitante, no solo de la comunidad local. Esto es un ejemplo claro, por ejemplo, de cuando hay una educación ambiental apropiada. Esto es en Senda Negra, en los yungas de La Paz. Y precisamente muchos de los turistas que visitan este sitio están constantemente siendo educados sobre lo que representa la conservación de la fauna endémica por un lado, y obviamente los efectos negativos que produce el que nosotros criemos animales en cautiverio. De hecho, los turistas que visitan este sitio se dedican a observar cómo algunos especialistas y voluntarios tratan de reinsertar a sus medios naturales correspondientes a fauna que ha vivido o ha estado en cautiverio, fauna rescatada. Este es un ejemplo muy claro de lo que representa una educación ambiental apropiada y correcta. Otros ejemplos claros, ¿no? Cuando se trata de interpretar la naturaleza y cuando no hay una educación ambiental correcta, sucede eso. En función a esto tenemos algunos aspectos a tomar en cuenta. Obviamente el turismo va a tener algunos beneficios y obviamente también algunos aspectos negativos. Los beneficios del turismo van a partir precisamente en que van a levantar a las comunidades de la pobreza a través de una actividad económica alternativa a su actividad económica principal, va a conservar sus recursos naturales y culturales que pueden estar amenazados, y obviamente va a traer riqueza a propietarios y vecinos y al Estado en su conjunto. Algunos aspectos negativos: aumenta la pobreza y los problemas sociales. Cuando el turismo no está bien planificado, puede generar delincuencia, prostitución o cualquier otro tipo de vicios sociales. Si no está también bien planificado ni tiene una orientación sostenible, va a destruir todos los recursos naturales y culturales, todo su conjunto, y a la larga, por la alta especialidad y por ejemplo por la mala gestión de sus recursos turísticos, va a empobrecer al destino turístico como tal, al país y obviamente a sus habitantes. Mayormente el turista actual, la tendencia actual es que el turista quiere esto, convivir y comprender lo que es la naturaleza en su conjunto, y los modelos tradicionales de desarrollo le van a construir este tipo de destino turístico, donde se genera gran cantidad de residuos sólidos y líquidos. Y obviamente se van a dar diferentes tipos de contaminación. El turista mayormente quiere esto, pues lo que nosotros le ofrecemos, pero al final terminamos dándole esto. Estos son algunos otros ejemplos de lo que representa una expectativa y realidad en otros destinos ya consolidados a nivel mundial. Expectativa, la realidad. Expectativa, 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 realidad. Son los mismos destinos en diferentes miradas. En otros casos sucede esto, ¿no? Por un lado tenemos un patrimonio de la humanidad altamente conservado y visitado, pero por detrás tenemos altos grados de contaminación en diferentes aspectos. Y obviamente algo importante que tenemos que resaltar nosotros como profesionales y obviamente también como turistas es donde nosotros nos tomamos las fotografías. Cada fotografía, por ejemplo, que nosotros tomamos en el sector turístico es una imagen que nosotros ofrecemos al mundo. Es por eso muy importante que sepamos dónde nos vamos a tomar una foto. El turismo sostenible, ya habíamos dicho, tiene 3 aspectos importantes o tiene 3 ejes básicos, que es la viabilidad económica, la preservación
patrimonio natural y cultural, lo que representa, por ejemplo, el medio ambiente en su conjunto y la equidad social. Ahora existe una serie de confusiones en la terminología que se han ido generando últimamente. Tenemos, por ejemplo, turismo sostenible, antropológico, de identidad, etnoecoturismo, turismo alternativo, ecológico, turismo amazónico, turismo indígena, turismo ecocultural, turismo de ecoaventuras, turismo responsable, agroturismo, agroecoturismo, turismo vivencial, turismo comunitario. Toda esta serie de terminologías nos han dado a que nosotros nos cuestionemos en cuán sostenibles pueden ser este tipo de terminologías aplicadas a nuestro sector. Nos tenemos que plantear algunas preguntas, como precisamente cómo reconocer los servicios y productos turísticos sostenibles, si existe alguna certificación, y de hecho ya la hay en algunos aspectos, y por qué hay tanta discrepancia en conceptos y terminologías que son similares. Esto va a generar precisamente lo que nosotros conocemos como el maquillaje verde, y es de lo que nosotros tenemos que cuidar. Y es cuando, por ejemplo, se ofrecen en algunos destinos engañosamente mencionados como turismos sostenibles o ecoturismo, o sus diferentes terminologías que precisamente no van a cumplir con estándares de calidad o se van a orientar a actividades totalmente nocivas para el medio ambiente. Se va a ofrecer un ecoturismo y por un lado se puede vender, por ejemplo, lo que se presenta ofrecer lo que se presenta actividades de caza y pesca furtiva, daño al patrimonio natural y cultural, venta ilícita tanto de bienes culturales como de especies endémicas, daño a la flora endémica, implementación, por ejemplo, de infraestructura turística que vaya y dañe el medio ambiente, construcción de grandes consorcios hoteleros en sitios donde, por ejemplo, puede haber la anidación de tortugas o de otras especies, que obviamente durante la operación del producto o de la actividad turística en su conjunto van a dañar de forma irremediable todo lo que se presenta en los ecosistemas en estos destinos. Eso es lo que nosotros vamos a conocer como maquillaje verde. Estos son unos ejemplos. Por ejemplo, tenemos algunas actividades de trekking y de convivencia, pero por detrás podemos tener, por ejemplo, algunas actividades de caza furtiva o de caza de animales silvestres o de animales en peligro de extinción. Existen una serie de efectos del turismo en la cultura y obviamente nosotros tenemos que ver que cada destino turístico genere más efectos positivos que negativos, o obviamente de que cualquier efecto que se genere no sea irreversible. Cualquier impacto tiene que tener la capacidad de ser reversible, ser corregible en el tiempo. Cuando hablamos de cultura, por ejemplo, podemos hablar de que existe lo que nosotros conocemos como erosión cultural, y es cuando se van generando, por ejemplo, una serie de requerimientos o de alta demanda de ciertos productos culturales, lo que va a provocar de que se empiecen a elaborar artesanías a gran escala y se estandaricen, ¿no? Y esto va a generar una pérdida de la identidad y de la calidad del producto artesanal en su conjunto. Se da transformaciones culturales y es precisamente cuando la comunidad paulatinamente va perdiendo toda su identidad cultural y se va transformando a través de elementos más foráneos. Estos son algunos ejemplos. Por ejemplo, cuando se dan este tipo de pérdida del valor cultural, tenemos la oferta de cierto tipo de productos artesanales hechos de manera estándar, e incluso no representan el entorno real de la cultura a la que están visitando o del destino que están visitando. Pertenecen, por ejemplo, a otras áreas culturales o otras regiones y otro tipo de identidad, pero están siendo ofertados en otros contextos, como si pertenecieran a determinados contextos a los que son ajenos. Hostilidad cultural es prácticamente cuando no hay una vinculación directa entre lo que representa la actividad turística y la población en su conjunto, por lo que las poblaciones locales van a tender a ser adversas a la actividad turística. La arrogancia cultural se da cuando se sobrevalora alguna cultura en su conjunto y estas van tendiendo una serie de etnocentrismo hacia las demás culturas y las van rechazando. Se da también otro aspecto importante, que es la falta de autenticidad en las experiencias turísticas, y es cuando se empieza a comercializar e imitar cierto tipo de actividades turísticas que van generando una serie de imágenes falsas sobre lo que se presenta, por ejemplo, la cultura en su conjunto. Y es lo que va generando una tergiversación en la interpretación del patrimonio cultural en general. En otros casos se dan también algunos efectos positivos, como es el renacimiento de formas de arte tradicional, y es cuando algún tipo de elementos tradicionales artísticos se van, por ejemplo, fusionando con lo que se presenta en el arte más contemporáneo.
Se dan también la violación a los derechos del patrimonio cultural, y es precisamente cuando se trata al patrimonio cultural como mercancía de comercialización y se empieza a convertir, por ejemplo, como lo que ha sucedido en el territorio boliviano hace algunos años, algunos sitios culturales se van convirtiendo en salones de eventos o de fiestas tradicionales. En algunos casos incluso se los realiza sobre pedidos. Se dan también algunos cambios culturales que son paulatinos, por ejemplo, en los modos de vida tradicionales de las poblaciones locales. En otros se da también lo que se conoce como una serie de difusión cultural, y es precisamente cuando la comunidad receptora adapta ciertos elementos de las culturas foráneas. Se puede dar en la gastronomía, formas de vestir, idiomas, en la arquitectura, la religión y otro tipo de actividades. El desplazamiento cultural se da, por ejemplo, a través de cambios temporales y aleatorios. Se puede dar en diferentes aspectos. Un ejemplo puede ser el lenguaje. Y vamos nosotros, por ejemplo, a la larga adaptando ciertos modismos que no son propios de nuestra región. La aculturación va a provocar una serie de cambios en las formas tradicionales de comportamiento. Vamos a ir modificando ciertos elementos culturales propios. Se va a ir estandarizando algunos elementos culturales que se dan a nivel global. Y la adaptación de la cultura, por ejemplo, se da a través de algunos elementos determinados por otros. Se cambia un elemento cultural por otro más moderno o de diferente cultura. En otros casos se da, por ejemplo, la asimilación cultural, y es precisamente cuando se cambia un elemento cultural de utilidad por otro que pertenece a otra cultura. Los efectos de demostración se da precisamente cuando los residentes adoptan cierto tipo de comportamientos ante los turistas, y estos los van a considerar por un lado de alto valor cultural, o bien puede ser todo lo contrario. Ya habíamos hablado de lo que se presenta, por ejemplo, el turismo y el desarrollo sostenible, y es precisamente, vamos a partir de esta reflexión que nos dice: para que los hijos de nuestros hijos tengan un lugar donde vivir, trabajar y compartir su cultura, es necesario que desde hoy actuemos y pensemos. Se entiende, por ejemplo, como una sociología del fenómeno turístico, y esta debe partir, por ejemplo, de la contribución del desarrollo y la promoción de los pueblos en su conjunto. El turismo tiene que convertirse en un agente de desarrollo. Se tienen que generar una serie de estrategias de crecimiento y de generación de empleos a través de la actividad turística para la población en su conjunto. Hay una serie de cambios en el desarrollo social, y precisamente se va a dar, por ejemplo, un progreso y un cambio social, y va a tener una serie de cambios o de variaciones en la convivencia humana. Todo cambio va a partir, según Weber, de dos aspectos importantes, que es los cambios técnicos y los científicos. En la medida en la que nosotros vayamos introduciendo nueva tecnología y se vayan desarrollando nuevos descubrimientos científicos, la sociedad en su conjunto va a modificarse, va a cambiar, se va a transformar, y va a transformar también sus estructuras sociales y económicas. Turismo y cambio social va a estar vinculado siempre a todos los procesos productivos. De hecho, por ejemplo, el turismo es la implementación de un nuevo proceso productivo, respetando los procesos productivos tradicionales. Ya lo habíamos mencionado, somos nosotros desde el turismo y cambio de desarrollo social, y obviamente vamos a generar una serie de nuevas oportunidades de trabajo y la incorporación, por ejemplo, de nuevos elementos para el desarrollo social o el desarrollo de estas culturas. En cuanto al desarrollo local, por ejemplo, es un complejo proceso de concentración entre los agentes que van a interactuar en el territorio. Va a tener una serie de dimensiones a considerar: dimensión social, una institucional y una económica. Y obviamente se tiene que partir a través de una cooperativa estructural entre estos elementos. Hay algunos impactos que nosotros debemos considerar cuando hablamos de lo que representa la actividad turística en el medio ambiente. Algunos van a ser positivos, otros negativos, obviamente. Y podemos tomar en cuenta, por ejemplo, esta tabla que nos va a hablar de las actividades turísticas, su impacto y la respuesta. Tenemos una reestructuración ambiental permanente, y obviamente se va a dar un impacto, una reestructuración del medio local, y va a haber una respuesta que va a ser el cambio en el hábitat de las poblaciones y de especies nativas, tanto como en flora como en fauna. Hay una construcción como actividad turística podemos tener lo que es la construcción y expansión urbana en cuanto a sistemas de transporte, cambio en el uso de la tierra, expansión de terrenos recreativos, y obviamente esto va a generar, por ejemplo, un crecimiento de la mancha urbana. Las respuestas van a ser siempre biológicas, cambio en la salud y el bienestar del hombre, así como en la calidad ambiental. Hay una generación de desperdicios, hay fuertes cargas de contaminación y hay un cambio en la calidad del medio ambiente,
Y esto se va a dar, por ejemplo, en la medida en que nosotros vayamos urbanizando y el transporte automotor vaya creciendo. Se van a dar grandes emisiones y descargas de aguas negras, disposición de desechos sólidos y obviamente contaminación por ruido y smog, tráfico de vehículos, aviones y otro tipo de eventos. Esto va a dar, por ejemplo, un cambio muy fuerte en la calidad del medio ambiente en cuanto a aire, agua, suelo, salud de los organismos biológicos y obviamente nuestra salud en su conjunto. Otro tipo de impactos que nosotros podemos tener es a través de la actividad turística. Actividades turísticas como el esquí, caminatas, caza deportiva, áreas de ciclismo, apertura de senderos u otro tipo de implementación y de adecuación del paisaje a la actividad turística va a generar impactos como el pisoteo de la vegetación, destrucción de los suelos y de los espacios en su conjunto, de los espacios territoriales en su conjunto, el tema paisajístico. Y la respuesta ambiental siempre va a ser, por ejemplo, el cambio en el hábitat y la población de las especies biológicas, tanto en flora como en fauna. Va a haber otro tipo de efectos sobre la dinámica de la población y esto se va a dar, por ejemplo, en un crecimiento demográfico constante. Y la respuesta obviamente va a ser densidad de población por temporadas en algunos casos, y la respuesta ambiental siempre va a ser el congestionamiento de la demanda de los recursos naturales y culturales, y obviamente en cuanto a recursos naturales va a haber una sobreexplotación de tierra, agua y obviamente energía. Entonces, de manera general, estos son los impactos que produce el turismo en el medio ambiente y en los aspectos socioculturales. Gracias.